Torrent ha acollit les 47enes jornades de Cítrics, organitzades per la Fundació Caixa Rural Torrent, consolidant-se un any més com a punt de trobada del sector agrari valencià. En esta edició, la sessió de cloenda ha estat centrada en la situació actual de la citricultura i els reptes de la política agrària comuna, amb la ponència d'Ignacio Atance, director del Servei d'Estudis de la Fundació Grupo Cajamar. Nosaltres hem estat presents en esta última conferència, que avui els oferim integrar en Agronatura, amb una anàlisi detallada sobre competitivitat, planificació estratègica i futur del camp valencià. Comença Agronatura. Buenas tardes, bienvenidos a esta tercera y última sesión de las jornadas de cítricos que organiza la Fundación Caixa Rural Torrent, que venimos celebrando desde el pasado martes. Quiero agradecer de manera especial la presencia de la señora alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, por acompañarnos en estas jornadas. Asimismo, también agradezco la presencia de don Ángel Maruenda, director general de la PAC, la presencia de todos los miembros de la corporación que nos acompañan y a todos ustedes también agradecerles su asistencia. Quiero resaltar y agradecer especialmente la colaboración de la cooperativa Citruscoop en la constitución y formación de estas jornadas, en la persona de su presidente, don Manuel Mora, y de su director general, don José Manuel Mora Boix, por su implicación y participación en este encuentro. Hoy nos hablará de la perspectiva actual de la citricultura valenciana y las novedades en relación con la PAC, el ponente don Ignacio Atance, director del Servicio de Estudios de la Fundación del Grupo de Cajamar. Ignacio Atance es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, especializado en el ámbito de la economía agraria. Ejerció como profesor en el área de Economía y Sociología y Política Agraria de la Escuela de Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Palencia, dependiente de la Universidad de Valladolid, entre los años 2001 y 2005. Funcionario del Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos, ha desarrollado su trayectoria profesional desde el 2006 en el actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde ha ocupado distintos cargos de responsabilidad, entre ellos los de subdirector general de Análisis, Prospectiva y Coordinación, y asimismo fue subdirector general de Fruta y Hortalizas y Vinicultura. Entre 2020 y 2023 fue director general de Planificación de Políticas Agrarias, unidad responsable de la coordinación de la elaboración del Plan Estratégico de la PAC para España. Desde enero de 2024 trabaja en la Fundación del Grupo Cajamar como director del Servicio de Estudios, cuya labor se centra en generar conocimiento en el ámbito agroalimentario y difundirlo mediante publicaciones, informes y actividades formativas de libre acceso, todo ello disponible y lo tienen a su disposición en la plataforma Tierra. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ignacio, cuando quieras tienes la palabra. Sí, se me oye. Muchas gracias, presidente, por la presentación. ¿Se oye? Sí. Vale. Pues decía, muchas gracias, presidente, por la presentación. Es un placer para mí estar en esta jornada. Voy a hablar de dos cosas, de la situación, como dice el título, ¿no? de cómo vemos desde el Servicio de Estudios de la Fundación Cajamar el sector citrícola en España y en particular en la Comunidad Valenciana, y las novedades en relación con la PAC. Voy a intentar dedicarle unos 20 minutos a cada cosa. Me he puesto el cronómetro y bueno, pues voy a empezar hablando de la situación de cítricos. La verdad es que
No les voy a contar nada que no sepan, no se van a ir de aquí sabiendo nada que no sepan. Que la situación de la campaña y la situación de las últimas campañas en cuanto a precios es buena y que esa situación se debe a que las cosechas vienen siendo cortas y venimos alejándonos del récord de los récords de la década pasada de producción. Y les voy a hablar de algo que seguro que nadie les ha hablado nunca. Estamos en las jornadas 47, que es los problemas derivados de la falta de dimensión del sector cítrico valenciano. Nadie les habrá hablado de esto. Con lo cual, no se van a ir sabiendo nada nuevo. Lo que sí que voy a intentar es que le pongan números a esa situación. Intentar cuantificar algo más cuántos euros se nos pueden ir como empresarios agrarios del bolsillo en comparación con zonas que pueden estar mejor dimensionadas. Y es verdad que preparando esta charla hablaba afortunadamente con Carlos, con el director Baguisauli, el director de nuestra estación, y decía, no quiero aparecer como el paracaidista que viene de fuera y cuenta lo que el sector ya sabe que está pasando, pero es verdad que se está pasando y es importante volver a hablar y ponerle cifras. Como les decía, pues bueno, la campaña actual, una campaña que podemos sintetizar en buena coyuntura de precios, apoyada nuevamente en una cosecha corta. Tenemos una ligera caída en la producción mundial, especialmente por desplome en cítricos de la producción de Turquía. También ha descendido la producción en Egipto, en Estados Unidos, aunque se ha compensado con incrementos de la producción en Marruecos y en Brasil. En España, pues los últimos datos, las últimas previsiones del Ministerio de Agricultura nos hablan de 1.740.000 toneladas en mandarinas, 274 en naranjas, eso son caídas del 4%, del 5% con respecto al año pasado. En mandarinas, ligero aumento de la clementina y disminución del resto. El máximo en España en naranja se alcanzó en el año 18 con 3,9 millones de toneladas, con lo cual estamos 1 millón largo de toneladas por debajo de ese máximo. Y en mandarinas el máximo realmente viene del año 2006 con 2,5 millones, pero en el año 18 fueron 2,4 millones, con lo cual si sumamos naranja más mandarina en el 18 estábamos en España en 6,3 millones de toneladas y en la campaña actual, sumando esas dos cifras, estaríamos en 4,5. 6,3, 4,5. No es ya solamente ese umbral del 6 ni del 5, sino que estamos por debajo. Entonces eso nos lleva, pues como todos sabemos, a una buena situación coyuntural de precios. La gráfica de la izquierda está el precio medio de todas las variedades de naranja, a la derecha en mandarinas, son gráficos sacados de nuestra página web de Plataforma Tierra. La línea de color magenta es la campaña actual, por encima de la campaña pasada y por debajo y por encima aún más de la media de las cinco campañas anteriores. Bueno, coyuntura. Vamos a la situación estructural. ¿Cómo es actualmente el viñedo y cómo es económicamente? Yo les voy a hablar hoy fundamentalmente de euros todo el tiempo, mezclados con hectáreas, del viñedo de la Comunidad Valenciana, perdón, del cítrico de la Comunidad Valenciana en comparación con el nacional, y en comparación no solamente con el nacional, sino con el del resto de las comunidades autónomas. Cuando uno pesa tanto en una media, influye mucho a la media, con lo cual es más puro compararnos con el resto de las comunidades autónomas. Aquí lo que tengo es la media de los años 23 y 24 de los datos proporcionados por la Red Contable Agraria del Ministerio. La Red Contable Agraria identifica a las explotaciones que se consideran que tienen orientación comercial. La orientación comercial en España la ponemos estadísticamente en el umbral, la pone el Ministerio, de los 8.000 euros de producción bruta al año. Aquí estamos hablando de que en total en España ahora mismo hay 450.000 explotaciones que pasan de esos 8.000 euros. No estamos hablando de los 600.000 perceptores de la PAC, no estamos hablando de los 900.000 explotaciones que tenemos en el censo agrario y no estamos hablando del millón de declaraciones de IRPF que en España siguen declarando algún tipo de ingreso por actividad agraria. Por cierto,
La provincia de Valencia, junto con la provincia de Jaén, son las dos provincias de España en las que más IRPFs, declaraciones de IRPF declaran rendimiento en actividades económicas, sin ser ninguna de las dos, ni de lejos, por las mayores provincias de España en cuanto a valor de la producción agraria. Bueno, pues lo que nos dice ahora mismo esos datos estructurales es que en el conjunto de cítricos, y aquí estoy hablando del conjunto de cítricos, o sea, estoy incluyendo limón, los datos no permiten sacar el limón de aquí, sabemos que la Comunidad Valenciana tiene mucho menos peso, pero que cuando hablemos del resto de comunidades autónomas, ahí nos está pesando mucho el limón. Tenemos 27.000 explotaciones que pasan esos 8.000 euros, es decir, 27.000 explotaciones, 8.000 euros brutos de producción, o sea, estamos hablando de 666 euros brutos al mes, o sea que podemos poner muy entre comillas la orientación comercial de esas explotaciones, pero aún así tenemos 27.000, de las cuales 19.300 están en la Comunidad Valenciana y las otras 8.000 están en el resto de comunidades citrícolas, pues, Murcia, Andalucía, Cataluña, un poquito de Baleares, un poquito de Extremadura. Se decía que no les iba a dar ninguna novedad, pero iba a tratar de poner cifras. Superficie agraria útil, las hectáreas medias de las explotaciones citrícolas con esa orientación comercial, que nos hemos quitado a muchas que no llegan a ese umbral de las 8.000, son 7 hectáreas, promedio del 23-24 en la Comunidad Valenciana, 18,57 en el resto de comunidades autónomas. La mano de obra empleada, tanto la propia, la estimación de mi mano de obra como empresario agrario, más los asalariados que tengo, en la Comunidad Valenciana 1,07 unidades de trabajo año, o sea, como 1,07 empleos a tiempo completo, en el resto de comunidades 1,82. Vamos viendo cómo a partir de ahí en los diferentes parámetros, producción bruta, pues Comunidad Valenciana 50.000, vemos cómo en superficie el resto de comunidades autónomas más que dobla, de 7 a 18. En mano de obra no se dobla, de 1 a 1,82. En producción bruta se dobla, 50 a 100.000, costes totales se dobla, bueno, todo lógicamente va siendo en escala. Ojo, he puesto un dato que también es importante, me gusta mucho cuando hablamos luego de temas como relevo generacional, el acceso de personas de fuera del campo al campo, tenemos que ser conscientes del valor de los activos, incluso en explotaciones de dimensión pequeña, como son, no ya las de la Comunidad Valenciana, en general las citrícolas en España, pues estamos hablando que la media de todas esas explotaciones tiene un valor de los activos en la Comunidad Valenciana que roza los 300.000 euros y en el resto de comunidades autónomas supera los 560.000. Dato curioso, ahí no se dobla en proporción, eso significa que el valor del suelo es más, porque es el valor principal de esos activos, es más alto en la Comunidad Valenciana que en esas otras explotaciones citrícolas de fuera. Y el valor añadido neto que se obtiene por explotación. El valor añadido neto al final es el margen bruto menos los costes generales, es decir, lo que me queda en el bolsillo para remunerar los factores de producción, tierra, capital y trabajo, tanto los propios, como me puedo remunerar yo a mí mismo, como los que tengo que pagar, intereses, tierras en arrendamiento y salarios a mis trabajadores. Ese es el valor añadido neto. 23.000 euros en la Comunidad Valenciana, 53.000 euros en el resto de comunidades autónomas. La renta neta de explotación es lo que ya sí que me queda una vez que he pagado los factores externos, tierra, capital y trabajo. He pagado los cánones de arrendamiento, he pagado los intereses si tengo deudas y he pagado los salarios. Y me quedan 13.000 euros en la Comunidad Valenciana y 30.000 euros en el resto de comunidades autónomas. Luego los vamos a ver por hectárea, porque claro, si las otras explotaciones son más grandes, es normal que les quede más, pero ahí ya vemos que eso ya es más que el doble, ¿no? Eso está más en proporción con la superficie que veía. Sigo con los mismos datos, pero ahora aquí les quiero sacar un poquito más de jugo para ver algunos ratios que para mí son fundamentales. Bueno, veíamos la mano de obra, veámoslo al revés. ¿Cuántas son las hectáreas que se manejan por cada persona a tiempo completo en la citricultura valenciana frente a la citricultura de las otras comunidades autónomas? Bueno, pues por problemas como puede ser el tamaño de las parcelas, en la Comunidad Valenciana de media, en red contable, una persona tiene a su cargo 6,54
6 hectáreas y media, ¿no? Veíamos antes que la explotación era de 7 hectáreas y teníamos un poquito más de una persona, pues 6,54. Mientras que en el resto de comunidades autónomas, un trabajador a tiempo completo tiene 10,2 hectáreas en este ratio de hectáreas por hectárea. Y eso va a significar cosas importantes en cuanto a la rentabilidad, porque vean que la producción bruta total, cuando la ponemos en euros por hectárea, está por encima de la de la Comunidad Valenciana. Tengan en cuenta, no obstante, que estamos hablando del promedio 23-24 y que en la Comunidad Valenciana pesan un poco los cítricos y fuera de la Comunidad los limones, y fuera de la Comunidad Valenciana pesan mucho más los limones. Y las campañas 23-24 no fueron para nada campaña de buenos precios en los limones. Eso explica también un poco por qué en términos de euros por hectárea el problema no nos viene en la productividad por hectárea, 7.000 frente a 5.600. No os vienen los... Fíjense que tengo abajo, bueno, los costes son más altos, pero también produzco más. De hecho, hay un ratio que es el de producción por coste, cuántos euros produzco por cada euro de costes que tengo. En la Comunidad Valenciana es 1,31, o sea, en el fondo a cada euro de coste le sacaría 31 céntimos de valor de la producción, además de ese euro, en el resto 1,33. El problema no viene tanto por ahí, aunque seguramente si hubiera cogido otros años o hubiera sido capaz, la estadística me permitiera sacar los limones, la situación estaría más pareja. El problema me viene, o nos empieza a venir, fíjense el ratio de salarios y cargas sociales en euros por hectárea. Al final, con esa mano de obra que me maneja por la estructura productiva menos hectáreas que en el resto, el componente salarial me pesa 1.300 euros. Y estoy hablando aquí solamente de los salarios pagados, no estoy entrando en la remuneración de mi mano de obra propia, cuando en el resto de comunidades autónomas estamos en 1.000. Eso ya son 300 euros de diferencia por hectárea. Fíjense que las subvenciones son 230. Luego, a lo mejor, en la segunda parte hablaremos de PAC y hablaremos de si los 230 se nos quedan en 200. Y a lo mejor nos echamos las manos a la cabeza por un 10% de recorte en la PAC o por un 20%. Incluso un 20% de 230 euros son 46 euros. Y en mano de obra, por esa mala estructura, el salario se nos están yendo 300 euros por hectárea. El valor añadido neto por explotación sigue, como la producción era mayor en estos años en la Comunidad Valenciana, por hectárea sigue estando más alto, en renta neta un poquito menos. Pero me quiero ir a los dos últimos ratios. El valor añadido neto por cada persona ocupada en la actividad y la renta neta por una no asalariada. ¿Qué significa esto? El valor añadido neto por cada persona ocupada al final es la productividad de la mano de obra, y en la Comunidad Valenciana tenemos un poquito menos de 22.000 euros, en el resto de comunidades citrícolas 29.375 euros. Me voy a la última, la renta neta por UTA no asalariada. ¿Qué significa esto? Esto significa, les decía antes, renta neta, ya he pagado todo, incluyendo los salarios, los intereses, es lo que me queda para remunerar la tierra que he puesto aquí, el capital que he invertido en mi explotación y mi tiempo. ¿Y por qué la divido? Pues la divido por mi tiempo, no porque aquí ya he pagado, ya no la divido por todo el empleo, lo divido por la UTA no asalariada, por el empleo del empresario agrario históricamente y de su familia. Ahora ya sabemos que esa familia ya no está ahí en el campo en casi en una parte, con la cual lo divido por... y me queda 21.000, el que esté empleado a tiempo completo en estos 2 años en la Comunidad Valenciana en cítricos ha ganado 21.600 euros. Pero es que fuera de la Comunidad Valenciana, en cítricos, a pesar de los malos años de limón, se ha ganado 34.000 euros. Es decir, la diferencia son 12.500 euros al año de remuneración mía como empresario citrícola. Un poquito más de 1.000 euros al mes. Es una diferencia significativa y el problema no viene de la productividad, o no viene solamente de la productividad, viene especialmente, o sea, al final la producción por hectárea es correcta, el ratio producción-costes es correcto, pero la dimensión nos lastra muchísimo y nos lastra muchísimo especialmente por la mano de obra. Decía, nada que no hayan oído, pero sí que quería ponerle números y
Fíjense que al final, pues si quiero sintetizarlo en algo, pues diría pues 1.000 euros al mes en remuneración del empresario con respecto a empresarios del mismo sector en otras comunidades autónomas, pero con una dimensión de explotación mayor. Esa era la foto estructural más reciente posible, el promedio del 23 y del 24. La evolución estructural, bueno, pues la evolución también la conocen. Saben que el sector citrícola, el sector de naranja y mandarina de la Comunidad Valenciana viene perdiendo algo de peso algo bastante de peso con respecto al total nacional. En la gráfica de arriba lo que tienen es las producciones y en la gráfica de abajo las superficies. Las superficies vemos como la superficie de naranja, el porcentaje de lo que representa la superficie de naranja de la Comunidad Valenciana con respecto al total nacional está relativamente estabilizado. En mandarina sí que ha ido bajando. Las producciones han ido bajando en los dos casos, con lo cual en naranja eso significa que los rendimientos, la producción por hectárea, ha caído más en la Comunidad Valenciana que en el resto de comunidades autónomas. En mandarina se juntarían las dos cosas, descenso del rendimiento. Recuerda ese dato que les daba de cuando estuvimos en el 18 a nivel nacional por encima de los 6 millones de toneladas y ahora estamos en 4,5. Vuelvo con algún número más, ya es la última diapositiva con números tan chiquitos. Esto es, de nuevo vuelvo a los mismos parámetros que les contaba antes, pero aquí he querido poner la fotografía de cómo estábamos hace más o menos una década, bienio 14-15, con los datos que les presentaba antes del bienio 23-24. Aquí no comparo Comunidad Valenciana con respecto a otros, no me ha dado tiempo, porque esos cálculos hay que hacerlos, simplemente hago Comunidad Valenciana con respecto al nacional. Por eso es que llamar la atención de que quizá las diferencias no son tan llamativas, pero porque en el nacional está la propia Comunidad Valenciana. Pues piensen que estas diferencias que les voy a subrayar, si ya asoman aquí, si nos vamos al contraste contra el resto. No les quiero marear mucho, lo que les quiero llamar la atención son número de explotaciones. Al final estamos hablando de aquí, de cuántas explotaciones pasaban del umbral de los 8.000 euros hace una década y cuántos pasan ahora. Y bueno, lo que me interesa es la evolución. En la Comunidad Valenciana hay un 1,6%, en casi todos los sectores tenemos más, porque aunque solo sea por el puro efecto de la inflación, el listón estadísticamente nos ha movido esos 8.000, a lo mejor habría que moverlo. Lo que pasa es que esto es una estadística que enlaza con Europa y el siguiente salto del listón es 25.000 y 25.000 es un salto muy grande. En la Comunidad Valenciana sería un salto enorme. En la Comunidad Valenciana hay 1,6% más de explotaciones que han sido capaces de pasar de los 8.000. En el total nacional, no en el resto seguramente serán del 30 y pico %, en el total nacional hay un 16% más. La superficie ha aumentado en ambos casos. Es decir, en términos relativos, el diferencial, las explotaciones de la Comunidad Valenciana con respecto al total nacional en cítricos eran igual de pequeñas hace una década que ahora. Ambas han crecido en torno al 36%. Lo que pasa es que, claro, el diferencial en hectáreas no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado, porque si yo ya era más grande, si yo estoy en 10 y tú estás en 20 y los dos crecemos un 20%, pues yo paso a 12 y tú pasas a 24, con lo cual antes me sacaba 10 hectáreas y ahora me sacas 12. Un dato, y esto reconozco que me ha llamado la atención y me ha sorprendido, es que en toda la agricultura, en todo el sector agrario español, hace poco desde Cajamar, a finales del año pasado, sacamos una monografía sobre la situación del empleo en el sector agroalimentario. Se ha producido una situación que conocen de sobra y que llamamos la asalarización, el cada vez mayor peso de la mano de obra asalariada en las explotaciones, entre otras cosas porque me ha desaparecido ese apoyo familiar que antes tenía y que ahora prácticamente es anecdótico, inexistente. Entonces, fíjense que la mano de obra total en ambos casos se ha mantenido prácticamente estable, menos 0,4, menos 0,5%. Es decir, manejamos más hectáreas con la misma mano de obra. Eso nos habla de que en ambos casos, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto como en el total nacional, hemos mejorado en eficiencia a la hora de ser capaces de gestionar más superficie con la misma mano de obra. Pero, aun teniendo la misma mano de obra, recurrimos más a mano de obra asalariada.
piense que son datos medios, que esto puede ser el peso de las explotaciones de más tamaño, que sí que tienen muchos asalariados, el peso de muchas pequeñas que no se hablan de ello, pero el peso también de muchas pequeñas que antes, pues que ahora dan más labores a hacer o contratan a más gente. Pues a mí lo que me ha llamado la atención es que en el total nacional eso ha aumentado un 19%, 18,8%, en la Comunidad Valenciana más de un 50%. Es decir, la salarización, y que al final se traduce también en costes, pues ha crecido mucho más rápidamente en la Comunidad Valenciana. Eso explica fundamentalmente por qué los costes totales, les llamará la atención, que en el total nacional se han doblado, han subido un 107%, en la Comunidad Valenciana casi se han triplicado, han subido un 190% por el peso de los salarios y las cargas sociales. Fíjense que estamos en un momento en el que nos han pasado dos cosas con los salarios. Contratamos a más gente y además esa gente es mucho más cara por las subidas del SMI, etc. A nivel nacional se contrata un 18,8% más de gente, pero nos cuesta un 67%. El peso de los salarios y las cargas sociales han subido un 67%. La diferencia entre 19 y 67 es el incremento de salarios y de cargas sociales. Pues en la Comunidad Valenciana, pues como sé, la subida de la mano de obra salarial ha sido del 50%, los salarios han sido del 127%. Bueno, al final me voy a muchos números, me voy a los ratios principales. Ven, bueno, pues cómo ha aumentado el peso de la mano de obra asalariada sobre la total. Producción por superficie, pues eran los datos que veíamos antes. Como la producción por hectárea estaba mejor, también ese peso en el 23-24 en otras comunidades autónomas del limón, pues en euros por hectárea la Comunidad Valenciana ha mejorado con respecto a otras comunidades autónomas. El ratio de producción por coste ha empeorado en todos los casos, pero más en la Comunidad Valenciana. Es decir, ese 1,31, 1,33 que vimos antes, cuánto produzco por cada euro que me he gastado en producir, pues se ha deteriorado en todos los casos, pero más en la Comunidad Valenciana. Y por irme a ese indicador final y no marearles con más cifras que veíamos antes, de la renta que me queda a mí como empresario citrícola en la Comunidad Valenciana, una vez que he pagado todo y he pagado los salarios, para remunerar mi trabajo, que antes les decía esa diferencia de los 12.500 euros, pues esa diferencia se ha forjado bastante en esta década, porque esa renta ha mejorado un 19% en el conjunto nacional, un 7,7% en la Comunidad Valenciana. Les recuerdo que el conjunto nacional tiene la Comunidad Valenciana, con lo cual seguramente, si en vez del conjunto nacional que hubiera hablado de las otras comunidades autónomas, estaríamos rozando pues, un 35-40%. Termino con la parte de la situación citrícola diciendo, bueno, esto nos hemos mirado mucho a la producción, cómo producimos, qué superficie, cómo han cambiado las estructuras, cómo ha cambiado el empleo y cómo se ha traducido todo eso en euros, pero ¿y el mercado? ¿Qué ha pasado con el mercado? Bueno, pues el mercado hay que hablar lógicamente en cítricos, tanto del mercado nacional como del mercado de exportación por el peso que tiene la exportación. Aquí, en esta diapositiva, ponemos el foco en las exportaciones. La Comunidad Valenciana, el conjunto nacional, ha mantenido más o menos la cuota de exportaciones. La gran comunidad autónoma exportadora de cítricos ha caído ligeramente arriba en mandarinas, de estar en 86, 87, hasta estar en 83, 84%, y ha caído con un poquito más de inestabilidad en naranjas, pero se mueve entre el 70 y el 75% a lo largo de toda la serie. Lo que pasa es que la cuota de mercado de España en nuestro mercado natural, que es la Unión Europea, que es la gráfica de arriba a la derecha, España sería la parte baja, esa franja, ¿no?, que empezaba rozando el 50%, 45% y terminamos 20 años, ¿era Pablo? Sí. Procede del trabajo de fin de máster que hizo mi compañero Pablo Izu, pues en 20 años ha caído al 25%.
Entonces, es verdad que la Comunidad Valenciana mantiene la cuota dentro de España, pero la cuota de España en el mercado europeo es menor. Y el mercado europeo es menor porque han aparecido, como todos ustedes saben, nuevos países, nuevos importadores, muchas veces a contraestación, pero, bueno, fíjense, la última, la de abajo a la derecha, que también procede del trabajo de Pablo, es la evolución por meses, ¿no? Pueden imaginar que la parte, la gráfica que está por encima a la izquierda es esto arranca en octubre y termina en septiembre, en la campaña española. La línea que está por encima era la campaña española, en volumen, cuánto exportamos a la Unión Europea hace 20 años, cuánto exportamos ahora, es decir, exportamos menos, especialmente en el grueso, en el centro de nuestra campaña, y nos ha venido, las gráficas de abajo es cuánto importa la Unión Europea de terceros países de fuera de la Unión Europea. Entonces vean que, bueno, desde luego está toda la parte del verano, pero el final de campaña española, en primavera, tenemos mucha más competencia que la que teníamos en el pasado. Pero la otra tragedia, y esta sí, aquí no es solamente una cuestión de cítricos, esta gráfica con mayor o menor caída, la podría poner en cualquier charla sobre frutas, es el descenso del consumo nacional, en este caso de cítricos. Y este es un descenso en valor absoluto, no es un descenso, con lo cual este descenso es a pesar, esta gráfica arranca en el 2010, a pesar de que seguramente seremos 8 o 9 millones de personas más que éramos en España en el 2010. El conjunto de naranja ha caído casi un 40%, el consumo de los hogares, datos del panel de consumo del Ministerio de Agricultura. En mandarina un poquito menos, pero un 16%. Bueno, pues les decía, me he ido a 27 minutos. Vamos a la segunda parte, que es hablarles de la PAC, pero y antes leía en mi pasado, pues, me ha tocado trabajar mucho con la PAC, pero me gusta relativizarla. Recuerden los números que les enseñaba antes, 200 euros por hectárea, y se nos están yendo solamente 300 en salarios por insuficiente dimensión, o se nos van 1.000 euros al mes al final como empresarios por esa insuficiente dimensión. Bueno, pues saben en qué momento nos encontramos, saben que nos encontramos en un momento de negociación de una nueva PAC que en teoría tendrá que entrar en vigor en el año 28. Bueno, aquí el mensaje principal es que en Plataforma Tierra, en Cajamar, estamos muy encima de esto. Hemos tenido artículos míos, de Tomás García Azcárate, de Fernando Miranda, de Joaquín Olona, de Paco Martínez Arroyo, de Ángel, cuando quieras. Vamos a seguir estando, con lo cual, si quieren estar informados sobre la PAC, pues Plataforma Tierra, webinars, es un buen sitio para estar informado. Quiero relativizar el tema del presupuesto de la PAC. El presupuesto de la Unión Europea es un presupuesto realmente muy bajo. En Europa, en la actualidad, nos movemos en torno a ese 1,15 que pongo al final de la renta nacional bruta. Esto significa que más o menos en Europa de media la carga impositiva del conjunto de los 27 Estados miembros es del 45%. O sea, eso significa que cada 100 euros que se producen, 45 a través de diferentes impuestos revierten en las arcas públicas, media de todos los países. Y en el fondo sería como que de esos 45 países, en algunos países un poquito menos, España está ligeramente por debajo de la media, en países como Suecia están bastante por encima de la media, pues sería como si de media de esos 45 euros que las arcas públicas recauden, dijeran, bueno, pues 1 a la hucha común de Europa, y los otros 44 nos los quedamos para nuestras cosas, que nuestras cosas son pues, cosas como educación, como sanidad, como defensa, etc. Tenemos muchas cosas que hacer, pero lo que quiero ser consciente es que suelo decir que cuando hablamos de que la PAC era la primera, o está entre la primera y la segunda, o tiene un tercio del presupuesto comunitario, o incluso contando el Next Generation tiene el 25%, eso no significa que para mí eso es
lo que me da la cara B de eso es la poca Europa que hemos sido capaces de construir. Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en muy poquitas cosas como para ese euro decir, venga, que sean dos, ¿no? Y hay poco dinero en la hucha común y, lógicamente, cuando quieres que la hucha se dedique a otras cosas, si la hucha es pequeñita, pues se mira a la política que la tiene asignada. Entonces, bueno, pues esa es la situación en la que parte la agricultura. En esa situación, para el próximo marco financiero plurianual, saben que a nivel europeo, a nivel nacional, los presupuestos se aprobaban anualmente. A nivel europeo, entre otras cosas, es bastante todavía más complicado que en España y no tener que andar con estos sistemas de prórrogas presupuestarias. El presupuesto europeo se aprueba para 7 años, un marco financiero plurianual. El actual llega hasta el 27 inclusive, el nuevo tendrá que arrancar el 28. Y lo que ha hecho la presidenta de la Comisión Europea, lo que ha hecho la Comisión Europea en julio del año pasado, es presentar un proyecto de nuevo presupuesto en el que eleva un poquito el presupuesto europeo hasta el 1,26% de la renta nacional bruta, hasta el 1,26% prácticamente del renta nacional bruta y Producto Interior Bruto son muy parecidos, pero es verdad que con eso hay que pagar los intereses de las deudas que contrajimos para los planes de estímulo que supusieron el programa Next Generation de salida de la COVID. Si quitamos la parte de intereses, pues el presupuesto se nos queda en el 1,15. Dicho coloquialmente, prácticamente vamos a tener, o la propuesta de la Comisión propone, el Consejo, es decir, la suma de los gobiernos de los representantes de los 27 Estados miembros, más el Parlamento, deciden, pues la propuesta de la Comisión es seguir con el mismo presupuesto. Seguir con el mismo presupuesto, a pesar de que la Comisión no es que no sepa la que está cayendo. La Comisión sabe que tenemos la guerra a la puerta de Europa, que tenemos a nuestro socio defensivo histórico diciéndonos que o gastamos el 5% en defensa los países miembros de la OTAN o va a dejar de defendernos. La Comisión es consciente de todo eso, es consciente y se lo ha pedido, y la presidenta de la Comisión a todos los comisarios le ha dicho: cuando formuléis vuestras políticas tened en cuenta el informe de Draghi, y el informe de Draghi nos dice que tenemos un déficit de inversión en la Unión Europea, que tenemos un déficit de competitividad y tenemos que impulsarlo con dinero público y dinero privado si queremos mantener el bienestar europeo. La Comisión sabe todo eso, pero la Comisión no tiene el margen de maniobra de los Estados miembros de decir: toma, el otro euro, dobla tus políticas. Entonces la Comisión, en ese escenario, lo que ha hecho ha sido crear el concepto del plan nacional, yo coloquialmente lo he llamado el plan país. Dice, bueno, pues en vez de tener muy predeterminado desde Europa, desde los reglamentos europeos, cuánto va exactamente a la PAC, cuánto va exactamente a la política regional, cuánto va exactamente a cada una de las políticas, te voy a dar un fondo más amplio y tú me elaboras un plan como país. Me dices cuáles son tus necesidades y por qué te vas a gastar un determinado país un porcentaje más alto en PAC y otro determinado país pues un porcentaje más bajo. Mete 865.000 millones en ese plan nacional, sobrenacional preasignado por Estado, es decir, que en España nos corresponde 88.000 millones, 10% del total europeo. Aquí de momento no hay favorecidos ni perjudicados. Está siendo escrupulosa, repartiendo lo que había, y flexibilidad nacional. Dice, bueno, cada país decide cuál va a ser la asignación a la PAC. Ahora la Comisión dice, bueno, quiero garantizar un mínimo a la PAC porque el sector agrario es importante en la Unión Europea, porque el papel que hace la política agrícola común sosteniendo las rentas es necesario, y entonces quiero que en esos planes nacionales como mínimo casi 300.000 millones de euros, en España casi 37.000 de los 88.000 millones tengan que ir preasignados a la política agraria. El recorte. ¿Hay recorte? Sí, hay recorte. ¿Cuánto? Porque hoy en a veces el 15, el 22, el 30, bueno, pues
si comparamos lo que ahora mismo hay para la PAC en el presupuesto europeo con ese mínimo que se está proponiendo, el recorte es del 22%. Recorte en términos nominales, no entro en si los euros de ahora, 2027, valen menos que los euros de la media del periodo anterior, pues los euros del 22 o del 21. Si cuento la inflación, el recorte sería del 30%. Si no cuento la inflación y además digo, oye, pero es que cuando la Comisión me dice que me gaste en la PAC futura como mínimo a nivel europeo 293.000 millones de euros, lo que me está hablando es de una serie de medidas, pero no me está hablando absolutamente de todas las medidas de la PAC. Por ejemplo, por poner algo muy visual, no me está hablando de los programas LEADER. Pues si quito esa parte de la que no me está hablando y comparo, el recorte es del 15%. Recorte hay, y aunque esto todavía está en negociación, recorte va a haber. Y históricamente incluso el Consejo, la propuesta de la Comisión suele ser más generosa que la del Consejo. El Consejo no solamente no dice, no te doy venga, toma el otro euro, sino que te dice, devuélveme un céntimo del que te di. Entonces, bueno, pues se puede mover esto, pero se va a mover en unos porcientos, no se va a mover mucho más. Se pueden mover otras cosas, pero las cantidades es difícil. De hecho, lo habrán oído en los últimos meses, la Comisión, tratando de acercarse tanto al Parlamento como al Consejo, ha ido haciendo ciertos guiños, pero no ha puesto dinero nuevo, dinero fresco sobre la mesa. Y si no lo pones, porque si la presenta la Comisión, pasa como cualquiera. A todos nos gusta gestionar un poco más de presupuesto, ya que a nuestro departamento nos den más pasta, pero a la presenta la Comisión propone con el dinero de los Estados miembros. Y los Estados miembros, empezando por el suyo, le dicen, no vayas por ahí, que no va a haber, pues no va a haber. Entonces, se ponía como ejemplo de dos guiños que ha hecho al Parlamento Europeo para precisamente que no hubiera una oposición mayoritaria a la propuesta. Le dijo, bueno, del dinero que la diferencia entre esos 865.000 y los 300.000, en eso no preasignado, y que está fuera de lo preasignado a la PAC, con mínimo el 10% se lo tienen que gastar ustedes en el medio rural. Programas LEADER, podrían ser inversiones regionales, bueno, pues pero eso no es dinero fresco, es simplemente pues, hacer otro pequeño blindaje con un pequeño blindaje rural. Y recientemente, para conseguir desbloquear Mercosur, y que algunos países en el Consejo, como Italia, cambiasen el voto, pues lo que hizo, que a lo mejor han leído noticias, no es poner dinero fresco sobre la mesa, es algo un poquito más complejo, que es que ese dinero de entrada yo no lo puedo programar, hay una parte que se reserva a la Comisión Europea para, según vaya ejecutando en el 2030, liberarla o no liberarla, y decir, mira, me voy a reservar menos dinero y de entrada tienes algo más dinero. Aquí no, esta es muy... No quiero entrar demasiado porque me quiero ir a la chicha de la propuesta ya en PAC. O sea, hasta ahora hemos hablado de dinero, estas son las cifras que les he dado antes. En caso de España, pues eso pasa de la PAC actual, el Ministerio de Agricultura la cuantifica de media de los 7 años en 47, o sea, la suma de los 7 años en 47.724. El mínimo que España deberá gastarse en PAC en el 28-34, con la propuesta de la Comisión, será 37.235. La proporción es la misma que a nivel europeo, pero obviamente nos podemos gastar más, pero el dinero es limitado y si te gastas más, pues de otra política lo tendrás que sacar. Sí que hay alguna buena noticia en términos de mecanismos de protección. La reserva agrícola, ahora en estos días estamos hablando, leía hoy que el Ministerio la va a solicitar por la situación de las tormentas, se duplica y pasa de 450 a 900 millones de euros anuales. Y luego hay un mecanismo, la inflación, que era algo que igual que la guerra nos parecía una cosa del pasado y en Europa la hemos sufrido con el COVID, pues para evitar la pérdida de poder adquisitivo real que ha tenido el presupuesto europeo por la inflación, en el próximo periodo se propone un mecanismo de ajuste por inflación de tal manera que, como se estima que la inflación anual sea del 2%, si fuese superior al 3% habría una corrección a alza, si fuera inferior al 1% habría una corrección a la baja. Bueno, pues
decía, o sea, ¿qué busca la presidenta, a mi modo de ver, con este relato? O sea, ¿qué busca con este presupuesto? ¿Cuál es su defensa? Soy consciente de la que está cayendo, soy consciente de las necesidades en defensa, soy consciente de las necesidades de inversión, soy consciente de las necesidades de modernizar el presupuesto y de como Europa dar un paso al frente, pero como no tengo más dinero, lo que hago es ponerlo en una bolsa, en un conjunto, y que usted, Estado miembro, vea dónde prioriza. Y le ocurra lo que le ocurra, yo voy a tener el argumento de que usted tiene la flexibilidad de moverlo de una necesidad a otra necesidad. Y al sector agrario, recuerden que todo esto pasa en el mismo momento o en paralelo. O sea, la presidenta de la comisión va, me lo estoy imaginando en su ordenador con los borradores de presupuesto, trabajando todo esto en el mismo momento, pues que recibía, que habría lo que llamó un diálogo estratégico en el sector agroalimentario, encargaba un informe en el que se juntase el sector agrario con todos los agentes de la sociedad que tienen algo que ver con la agricultura, con la alimentación, y donde se salía reforzado el carácter estratégico. Bueno, el relato de la comisión es, pues con la que está cayendo, y teniendo en cuenta que no tengo mucho más presupuesto, la buena noticia para el sector agrario es que va a tener la garantía y la seguridad de que va a seguir habiendo PAC, 293.000 millones de euros para 7 años, que todos los instrumentos, no todos los presupuestos, pero todo lo que ahora se puede hacer, esto es un mensaje muy claro de la Comisión, se va a poder seguir haciendo, cada Estado miembro verá hasta dónde puede y de dónde lo saca, y que, bueno, pues con un presupuesto flexible y un fondo único puede haber más sinergias complementarias con otras políticas. Aterrizo ya en la PAC y en lo que es ahora mismo, insisto, una propuesta de la Comisión, y ahora estamos debatiéndola los Estados miembros a través del Consejo, el Parlamento en la Comisión de Agricultura, de cara a el proceso de una reforma. Es la Comisión te pone un texto, como Estado miembro con los otros 26 Estados miembros vas debatiéndolo, vas diciéndome, pues a mí este artículo lo suprimiría, aquí le añadiría este párrafo, aquí esto que dice que es voluntario lo haría obligatorio, esto que dice que es obligatorio lo haría voluntario, aquí donde pone 20.000 pongo 40.000. Si nos ponemos de acuerdo, y hasta que te pones de acuerdo en el Consejo, dices, Comisión, este era tu texto, esta es nuestra propuesta. Y el Parlamento, por su parte, hace lo mismo. Lo que pasa es que el Parlamento trabaja como todos los parlamentos a través de enmiendas, y llega un momento en el que dice, este es el conjunto de mis enmiendas. Y cuando está eso, pasa a un proceso que a lo mejor han oído la palabra, que en la jerga comunitaria se llama de trílogos, donde se sientan Consejo y Parlamento, y la Comisión es árbitro en esos trílogos, y van viendo, pues como cualquier negociación, este era el texto inicial, esto es lo que dice el Consejo, esto es lo que dice el Parlamento, a ver cómo llegamos al acuerdo final. Es decir, de lo que les voy a hablar no es de cómo va a ser la PAC en el 28, sino de cómo nos está proponiendo la Comisión que sea. Desaparecen los dos pilares, ese primer pilar, FEAGA, segundo pilar, FEADER, y por tanto, con los pilares, los fondos, y se obliga a cofinanciar. Sabían que el segundo pilar, históricamente llamado el desarrollo rural, era cofinanciado. El primer pilar, que eran las ayudas directas a los agricultores, era financiación 100% comunitaria, incluyendo, por ejemplo, los ecoregímenes, aunque tuvieran un carácter medioambiental fuerte. Bueno, pues ahora la norma general que propone la Comisión es que todo sea cofinanciado, excepto 3 ayudas muy concretas. La ayuda al algodón, las ayudas asociadas y la ayuda degresiva. Pongo ahí, se acuña mucho el término en inglés, el DABIS, Degressive Basic Income Support, la ayuda degresiva por hectárea, que en el fondo es como una suma de la actual ayuda básica más el pago redistributivo, y que se convierte en el instrumento, aparentemente, aunque no hay mínimos ni máximos para los Estados miembros, o sea, en cuanto a en qué ayuda te vas a poner más o menos dinero, pero se convierte en el instrumento principal de ayudas que propone la Comisión. Una ayuda por hectárea, degresiva en el sentido de que a partir de 20.000 euros empiezo a tener recortes.
las asociadas, que ahora mismo se le podía dedicar hasta el 15%, era un 13 más 2 para cultivos proteicos, de todo el dinero de ayudas directas, pasan al 25, 20 más 5%, se simplifica la condicionalidad y, por ejemplo, pues ahora saben que tenemos ecoregímenes, primer pilar, ayuda anual, compromiso anual por parte del agricultor, pues estoy en leñosos o cítricos, o tengo que poner, si quiero cobrar ecoregímenes, o cubiertas vegetales, o cubiertas inertes, o me voy al de biodiversidad. Y luego, por otra parte, tenía las agroambientales, cada comunidad autónoma las suyas. Bueno, pues eso desaparece y quedarían fusionadas. Elemento, les decía, la ayuda principal que se presenta es la ayuda degresiva por hectárea. Degresiva. A partir de 20.000 euros de esta ayuda empezaría a recortarse la ayuda del solicitante y ahora mismo, con la propuesta de la comisión, el máximo que se podría percibir de ayuda degresiva sería 100.000 euros. Estoy en el salón de Torrent y reconozco que miro estos números con cierto escepticismo. Si estuviese en alguno de Sevilla, notaría más ronron en la sala. Pero eso, ahora mismo, saben que en España tenemos, o sea, en el reglamento actual se permite, y yo creo que todos los Estados miembros lo hemos utilizado, el descuento de los costes laborales. En España tenemos, somos el país que fue más lejos en la aplicación de la modulación de la degresividad. En España ninguna explotación puede cobrar más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta, pero en el fondo es, o sea, incluyendo los costes laborales, ahora se pasaría a 100.000 y sin posibilidad de descontar los costes laborales. Vamos a un tema que es sensible y soy consciente de que estoy en Valencia, el límite de edad. La propuesta de la Comisión propone que la ayuda degresiva, a partir del año 2032, es decir, no desde la entrada, no pueda ser compatible con una pensión de jubilación, con la percepción de una pensión de jubilación. Aquí se ha venido el rol. La ayuda degresiva. Y la ayuda degresiva, la propuesta dice que además se podrá diferenciar por prioridades, como jóvenes, mujeres, pequeños, familiar, explotación familiar, zonas con limitaciones. Lo que pone lo pone a modo de ejemplo, no es una lista exhaustiva. Habla, por ejemplo, en algunos casos de las explotaciones mixtas, de agricultura y ganadería, habla de la... Bueno, y en esa diferenciación, que en España sabemos bastante diferenciación por nuestro sistema de regiones, propone que además de diferenciarse en euros por hectárea, se pudieran dar tantos alzados, que eso sí que es una novedad, es decir, que la forma de apoyar, por ejemplo, a un joven imagínense una explotación ganadera extensiva en zonas de montaña y de convivencia con grandes carnívoros, pues que en vez de ser 20 euros más por hectárea, podría ser un plus de 2.000 euros al año por solicitante. Eso antes no existía, ahora mismo lo permite la propuesta de reglamento. Aterrizándolo en España, la propuesta de reglamento ahora mismo, tal cual está, es incompatible con un sistema de derechos. Es el adiós a los derechos. Solo está concebida para un pago por hectárea, independientemente de que esas hectáreas vayan respaldadas por derechos o no vayan respaldadas por derechos. La propuesta hoy en día de la Comisión. Rango de pago, lo que nos dice la Comisión Europea es que se tendrá que mover como media nacional entre los 130 euros y los 240 euros por hectárea. Pero eso es la media nacional. En España nuestras regiones se mueven muchísimo más de esos. Si nos vamos al rango total, arrancaríamos en 60 euros y acabaríamos en 1.400 euros por hectárea en una pequeña región de Extremadura. Pero
eso no significa que todas tengan que entrar ahí, sino que la media se tiene que quedar ahí, incluyendo la media. Si he dado tantos alzados a determinados colectivos, pues eso al final tendré que meter todos los millones de euros que estoy metiendo en la ayuda degresiva, todas las hectáreas que la están cobrando, y el cociente me tiene que dar entre 130 y 240. Aterrizando a España, adiós a los derechos, pero la propuesta es perfectamente compatible con que sigan existiendo regiones. Las 20 de ahora, que bajen, que no bajen, eso dependerá. Al final, el plan ya no será con la propuesta, plan PAC, plan estratégico del PEPAC, el plan estratégico de la PAC, será el plan país, y la Comisión tiene que aprobarte ese plan, pero bueno, la lupa es posible que no sea tan estrecha o tan firme o tan inspeccionadora como fue con el plan estratégico de la PAC. Voy terminando ya. Bueno, perdonen que está en inglés porque se la robé directamente a la Comisión Europea en una presentación que nos mandó, pero sería un ejemplo de, bueno, cómo podría funcionar esa focalización, modulación de las ayudas, apoyo. La Comisión utiliza el término de apoyar al que más lo necesita, lo que pasa es que es un término que todos consideramos que lo necesitamos un poquito más que nuestro vecino. Entonces pone el ejemplo de decir, bueno, imaginemos que en una determinada zona la ayuda degresiva está en 200 euros por hectárea y una explotación tiene 80 hectáreas, pues cobraría 16.000 euros. Pero si el Estado miembro ha decidido que si quien solicita la PAC de esa explotación es joven, en vez de 200 tiene 240, pues cobraría 19.200 en vez de 16.000. Y se ha decidido que, por ejemplo, quien la solicita es una mujer, el apoyo a la mujer sea una suma adicional de 2.000 euros, pues en vez de 16.000 fueran 18.000. Insisto, son ejemplos, una zona de montaña y pone, pues si decide darle 225.000 serían... Esto no es que vaya a ser así, son ejemplos de lo que se puede hacer. Cada uno, yo en cada sitio que he dado una charla, tiene en la cabeza cómo lo haría él y de qué manera lo daría. Y estoy seguro que aquí alguien dirá, pues esto para una citricultura de una zona periurbana que está en declive, pues esto es objetivo, que tiene más necesidades que otro. Pero es que les aseguro que el que está en la zona de ganadería extensiva dice, la ganadería extensiva, manteniendo el territorio que hacemos, que en España nunca se ha ajustado bien, no les cuento ya el del ovino que no tiene base territorial y que se cobra por hectárea y él no tiene prácticamente hectáreas a pesar de tener el rebaño. Entonces, como al final, pues todos tenemos necesidades, olivar tradicional independiente, frutos secos de secano. Se me ocurren 1000 casos y no tenemos dinero para todos, pero el mecanismo está. Termino ya. Les hablaba de los cambios, termino con lo que para mí también es muy importante en la Comunidad Valenciana. Voy con lo que, de las dos cosas que son importantes en la Comunidad Valenciana, hay una que me parece todavía más, así que la dejo para el final. El reglamento pone sobre la mesa la posibilidad de un régimen de pequeños agricultores, simplificado en cuanto a los controles y que sitúa en un límite de hasta 3.000 euros. Y el reglamento sí que dice que las cantidades que se reciben ahí podrían estar moduladas o ser diferentes por regiones, etc. España actualmente en el 23-27 no cuenta con régimen de pequeños porque el anterior reglamento exigía que el régimen de pequeños fuera una suma cerrada, una suma por hectárea, pero igual en todo el territorio. Y eso para España es muy difícil de gestionar, porque un pequeño olivar de Jaén tiene 2 hectáreas, aquí tiene 5 hectáreas, pero un pequeño cerealista de secano de Castilla y León tiene 70 hectáreas. Entonces, bueno, parece que el reglamento actual daría más margen de libertad. La última novedad que quería contarles, y que esta es importante para el sector citrícola, cambio en el sistema de apoyo a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas. ¿En qué consiste el cambio? Pues aquí las noticias son malas. ¿Y cuál has dado buena en toda la tarde? La buena que podemos ganar más dinero mejorando la estructura productiva que lo que podamos esperar de la PAC. Las OPCHs ahora mismo tienen presupuesto ilimitado. No hay que, como Estado miembro, no decimos 300 millones de euros al año de la PAC de España van para el apoyo a OPCHs. No.
Eso va por otra ventanilla, las UPCH, sus programas operativos, en sus programas operativos cuantifican el fondo operativo, sabiendo que el 50% lo tienen que pagar ellos, el 50% lo van a recibir de ayudas y que como máximo eso puede ser el 4,5, el 4,1 con los matices del volumen de la producción comercializada. Y eso va a otra ventanilla y la otra ventanilla le dice esto es lo tuyo, estas son las facturas, aquí tienes el dinero. Y si en vez de 300 las OPEs crecen, como vienen creciendo en España, y al año siguiente son 350, no pasa nada, aquí tienes 350. Ahora, la propuesta, y esto no va a ser posible cambiarlo, es que esto va a tener que también salir del presupuesto de cada país. Es decir, cada país tendremos que tomar la decisión de cuánto dinero asignamos a las OPEs, a las organizaciones de productores. Estoy hablando de OPCHs porque son las consolidadas en España, pero esto podría ser también, saben que desde el pasado reglamento se abre la posibilidad de organizaciones de productores en otros sectores. En España hemos debatido muchas veces sobre el ovino, hemos debatido hasta donde yo sé sobre la flor y planta ornamental, sobre la patata, nunca nos hemos llegado a poner de acuerdo. Y las que tenemos son las de frutas y hortalizas. Pero la segunda parte que me preocupa más, y al sector le preocupa y está activo en eso, es que pasarían a ser también ayudas que exigían cofinanciación nacional. Y el problema de exigir cofinanciación nacional cuando el presupuesto es escaso es que las medidas que no lo exigen son pues, más atractivas para el que maneja el presupuesto. Si va a pasar lo mismo con el futuro mix de ecoregímenes y agroambientales. Y yo les decía que lo único que no, para utilizar dinero europeo, que no voy a tener que cofinanciar con la propuesta de la Comisión Europea, es esta ayuda digresiva de la que le vengo hablando y las ayudas asociadas. Los tantos que ahora mismo en España están fundamentalmente a la ganadería, más determinados cultivos, el arroz entre ellos. Pues, lógicamente, esas a priori, pues, si yo soy Ministerio de Agricultura y le voy al Ministerio de Hacienda y le digo, mira, el sector de frutas y hortalizas en España es un sector importantísimo, es un motor de la economía, estas ayudas son las más eficientes en cuanto a cuánto euro factura un sector por cada euro público que entra, pero tengo un problema, y es que tengo que cofinanciarlas. Voy a pedirle 400 millones de euros a Bruselas y quiero tener 400 millones para esto, entonces le voy a pedir 200 a Bruselas, pero te tengo que pedir 200 a ti, Hacienda, para que lo cofinancies. Y Hacienda va a decir, pero ¿y no hay otra cosa en la que no haga falta? O sea, puede decir eso. Es un riesgo para el sector y esto, igual que les decía que en la parte del fin del presupuesto ilimitado lo veo muy complicado, he sido muy tajante, pero creo que era algo que había pasado desapercibido y ya se han puesto los ojos en esto. Esta parte sí podría cambiar en función de lo que decidiéramos en el Consejo y que decidiéramos, oye, que hay determinadas medidas, hay líneas argumentales, es una ayuda a la renta del agricultor, pero de manera colectiva, a través de la organización de productores, etcétera, y podría cambiar para que por lo menos, aunque fuese algo más atractiva de financiar. Y bueno, pues les prometí 20 y me he ido a 30. Ya que ha habido críticas generalizadas a esto, ya lo saben ustedes, todos. Y el calendario, bueno, pues la propuesta se presentó en julio del año pasado, el Consejo de diciembre del año pasado fue importante y lo pasó, pero bueno, ahora estamos todavía lejos de abrirse los trílogos. La práctica nos dice que es dudoso que esto entre el 1 de enero del 28. Es posible, a lo mejor, fórmulas intermedias, que el Plan País sí que entre el 1 de enero del 28, pero que el capítulo agrario del Plan País pueda seguir siendo los PEPAC actuales prorrogados. Bueno, pues veremos. Y pues en definitiva, pues les vuelvo a remitir a toda la actividad que hacemos de generar conocimiento, como decían en
decía el presidente cuando me presentaba, que es lo que perseguimos al final en la Fundación, y tanto en materia de mercados y de situación sectorial, con el trabajo de la sección de mercados en Plataforma Tierra, de todos los datos que les he puesto antes de Agricultura, como en debates de actualidad como puede ser el de la PAC, pues vamos a seguir activos. Nada más por mi parte y muchas gracias.